del Diplomado Fiscal, Notarial y de Prevención del Lavado de Dinero. Y como ustedes saben, ahorita estamos viendo el tema de las empresas y las contribuciones 3 con nuestro expositor Haley Ávila Fernández, pero tenemos el gusto, el agrado de tener con nosotros al maestro Diego Guerrero, que es jefe de División de Educación Continua de la UNAM, de la Facultad de Derecho, quien ha sido un gran apoyo junto con el doctor Contreras Bustamante en el desarrollo de este diplomado. Así que estamos muy felices, muy agradecidos de tenerte con nosotros, Diego. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí, a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, quien debo decir que este es su diplomado, que lo tiene muy presente, lo tiene muy cuidado, porque él ocupa dos cachuchas, ocupa la cachucha de notario y ocupa desde luego la cachucha de director de la Facultad de Derecho. Entonces, la verdad es que ha sido un enorme gusto poder trabajar con el Colegio Nacional de Notarios, con su compromiso, con su calidad. Desde luego a Gerardo Aparicio, con quien nos escribimos constantemente. Creo que te escribo más que con colaboradores, con amigos, porque la verdad es que nos ha permitido tener una muy buena actividad. Y el día de hoy, bueno, estar con el maestro Haley Ávila Fernández, quien es catedrático de la Facultad de Derecho. Recuerdo que incluso cuando recién yo estaba entrando a la división, él también estaba ingresando dentro de sus actividades en el despacho que actualmente colabora, y estoy seguro que la formación que nos va a ayudar y a esta actividad va a ser de gran ayuda. Yo les deseo mucho éxito a esta gran institución y la alianza estratégica que se ha formado entre la Facultad de Derecho y el Colegio Nacional de Notarios, que sin lugar a dudas me parece que los éxitos que se han venido cosechando seguirán siendo así, porque la verdad es que el compromiso, tanto de ustedes como alumnos, como la parte institucional del colegio de la Facultad de Derecho, ha sido fundamental. Entonces, muchas gracias, querido Gerardo, y bueno, pues no los entretengo más para que podamos iniciar con nuestro expositor. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Diego, y coincido contigo. Realmente la coordinación y el apoyo que hemos recibido de la Facultad de Derecho, de la División de Educación Continua de la UNAM, ha sido excelente, extraordinario. Y qué decir de nuestros expositores, profesores, que justamente hoy en el tema de empresa y contribuciones 3, ya nos vamos acercando más bien a cosas más del día a día de nosotros, y no se me pueden ir antes de que termine toda la sesión, porque el último tema, que ya lo tienen ahí muy claro, es la responsabilidad fiscal de terceros relacionados con las empresas, y entre otros en el 6.3, ahí estamos los notarios. Pero bueno, no comamos ansias, era nada más para decirles que cada vez esto se pone más bueno, así que como dijo mi amigo Diego, no te quito más el foco, mi estimado Haley. Sí, pues muchas gracias, licenciado Aparicio, muchas gracias, Diego, por tener la consideración de proponerme para este diplomado, y también por la compañía que tenemos con el licenciado Aparicio. Y pues para mí es un honor representar a la Facultad de Derecho y en este tipo de foros, y la verdad es que me siento muy contento, y como se los dije la sesión pasada, para mí siempre es importante transmitir, pero creo que yo aprendo de ustedes, o de los estudiantes, o de los que atienden este tipo de cursos, porque como ya lo vimos, el licenciado Aparicio y yo la sesión pasada, pues llegaron preguntas que parecían sencillas de una primera lectura, pero que tenían al parecer algo especial, y terminamos concluyendo la sesión pasada que en ocasiones las operaciones más sencillas son las que se deben de tener más cuidado, y no las operaciones grandes, porque pues sabemos que en una operación ya mayor pues se tiene el cuidado, el estudio, y las sencillas pues uno se confía, y después tenemos las contingencias que podremos ver, como dice el licenciado Aparicio, en el último tema que vamos a ver de responsabilidades. Trataremos ahí qué es lo que puede pasar para los terceros o auxiliares, yo les digo auxiliares del Fisco Federal. Pero bueno, ok, pues comencemos, porque son bastantes temas. El día de hoy agotaremos, si no me recuerdo, 4 temas. Algunos se van a ir muy rápido, pero nos vamos a ir enseguida. Entonces, bueno, nos quedamos en el tema de adquisición de bienes y servicios, inversiones y los activos de las empresas. Y pues bueno, aquí el tema dice qué consecuencias habría, ¿no? Como sabemos, ahí hay un impuesto ISR federal y el ISR local sobre la adquisición de bienes, ¿no?
Pero en este supuesto hay que tener el concepto, y pongo un asterisco en la persona moral, le pongo yo siempre PM para no poner completo ahí persona moral, y pues digo, ahí la adquisición, hay una transmisión de propiedad que se le da al adquirente, ¿no? O sea, se le transmite la propiedad, y en esto pues puede ser un pago a través de la especie, un tema por accesión y un tema por fusión. Aquí hay algo importante. ¿Dónde está el concepto? Pues prácticamente para las personas morales no hay ingresos por adquisición de bienes. Es algo como atípico, yo digo como híbrido, porque en sí, como ustedes sabrán, pues los que regularmente pagan el impuesto sobre adquisición de bienes pues son las personas físicas. Tan es así que en la ley del impuesto sobre la renta, en el título cuarto de las personas físicas, pues viene un capítulo especial sobre adquisición de bienes, ¿no? En este caso la persona moral pues no viene dentro del título 2, que es el régimen general para las personas morales, el tema de qué es un ingreso por adquisición de bienes. Entonces, en el artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta, viene que es todo ingreso, y si lo leemos, que no lo quise transcribir porque me iba a llevar como 2 láminas, el artículo 18, pues ahí establece esos supuestos cuando se puedan percibir un pago en especie, una accesión y una fusión. Y en el tema del pago en especie, pues como sabemos, cuando tenemos un deudor que nos paga a través de en especie, pues se puede configurar ahí el supuesto de un ingreso por adquisición de un bien. Por ejemplo, nos tiene el deudor y nos va a pagar con un bien inmueble, o nos va a pagar con un automóvil, lo tendremos como un pago en especie. Y en el tema de la accesión, pues es importante esto porque las personas morales siempre ahí se establece en el artículo 18 que en la fracción correspondiente viene que el tema de el arrendamiento de inmuebles prácticamente, y esta accesión, este ingreso por adquisición de bienes se da en el tema cuando ya el arrendatario deja el bien y entonces les deja mejoras al bien inmueble, entonces se tendrá la adquisición. Y en el tema de la fusión, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque en el tema de la fusión, si no se cumplen los requisitos del 14B del Código Fiscal de la Federación, se puede tener como un ingreso. Y de hecho también la fusión, si no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, se va a tener el valor de la operación de la fusión, se tiene como un ingreso acumulable. Es algo importante que se debe tomar en cuenta, porque en algunas ocasiones se dejan los contadores o los asesores fiscales, se deja al arbitrio o se descuida, y cuando no se cumplen los requisitos de la fusión que están en el 14B, pues prácticamente ya hace como un ingreso acumulable. Algo importante aquí es todos los activos que tenga la empresa fusionada que pasen a la fusionante también van a formar parte del inventario y se tienen que registrar respecto de las cuentas correspondientes que vimos en la sesión pasada. Entonces es algo importante que debemos tener respecto a la adquisición. Y pasamos al tema de las erogaciones por conceptos de servicios personales independientes. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? Pues bueno, prácticamente esta prestación, las erogaciones que sean por servicios personales independientes con empresas mercantiles y las consecuencias fiscales que puede tener el traslado, pues algo que tenemos que tener cuidado, porque prácticamente aquí es como el principio del último tema que vamos a ver sobre la responsabilidad. Como sabemos, pues las personas morales, cuando prestan un servicio a las personas físicas o viceversa, adquieren un servicio, para hay un tema de retención. Por ejemplo, siempre hay una persona moral y una persona física, pues se retiene el 10% del ISR, y en ocasiones, si la actividad se encuentra grabada de IVA, pues se traslada el 16, o en su caso tasa 0, o en su puesto hay hasta exenciones. Algo importante que se debe tener respecto de las retenciones para las personas físicas cuando tienen alguna operación con las personas morales. Aquí hay un supuesto que me llegó una consulta en el tema de los servicios médicos. Como sabemos, es que al estar un médico, como sabemos, son ingresos exentos en el tema de los servicios médicos. Pero me preguntaron, oye, si un doctor, al estar exento la operación de servicios médicos, ¿qué pasa si un hospital, en vez de facturarme el doctor, me factura el hospital como persona moral? Pues obviamente ahí
exactamente va a haber el traslado del IVA y se convierte, entonces ese IVA ya es sujeto de traslado para las personas físicas. Entonces hay que tener aquí bastante cuidado porque los notarios, los contadores, los abogados pueden ser pues la persona moral, la responsable, el responsable solidario, que es el tema que vamos a ver en el último capítulo, de la retención del impuesto. Por ejemplo, pues si una persona moral tiene trato como persona física con un notario, pues obviamente le van a retener el 10% del ISR más las 2/3 partes del IVA. Y en ocasiones me ha tocado ver, no sé si en este gremio, los que están aquí atendiendo este diplomado, se puedan, me han consultado que qué posibilidad puede haber de crear una persona moral para prestar los servicios notariales. Entonces es una pregunta importante que en su momento me hicieron, y pues respondí que en el caso sí podrían constituirse, pero te entenderían como notarías asociadas, o no sé cómo, porque entonces ahí sí algunas cosas tendrían que cambiar. Pasamos a la siguiente lámina. Respecto al IVA, pues lo obligado a retener es la persona moral que reciba el servicio personal independiente, use o goce temporalmente de bienes o la prestación de los servicios, ¿no? Prácticamente, como les comenté, es las 2/3 partes. Y algo importante aquí, las personas que presten servicios de transporte, hay una retención del 4%. Los comisionistas, personas físicas, que vimos este tema en la sesión pasada, en el tema de los abogados que se pueden, o asesores que pueden llegar a la notaría y decir, yo traigo el cliente y quiero una comisión, pues obviamente sí se configura el supuesto de los comisionistas, se debe retener las 2/3 partes del IVA. ¿Cuál es el tema de la retención? Tanto como del IVA como del impuesto sobre la renta, pues la retención se tiene que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente. Este es un tema importante. Es un tema importante que debemos de tomar en cuenta, porque ahí prácticamente sí, no, como es el IVA y es los dos impuestos, impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, al ser un tema de retenciones, no son impuestos propios, son impuestos que le pertenecen al Estado, es una contribución que le pertenece al Estado, y es ahí la sanción donde viene particularmente para las personas morales o los retenedores, que puede ser, sí, en su caso las personas morales, de no enterar esas contribuciones al mes siguiente, y donde se puede detonar una contingencia hasta penal, porque están haciendo uso o teniendo un beneficio fiscal que no les corresponde, sino le corresponde al Estado. Entonces prácticamente están utilizando al Estado para poderse financiar o gastar su dinero en lo que no les corresponde, ¿no? Entonces, algo importante, esto novedoso que también cambia a partir de 2014, es que antes existían las constancias de retención. Era un formato donde tenían que llenar las personas morales que prestaban el servicio o enajenaban los bienes o adquirían los bienes, pero ahora a partir de esta reforma, pues ya uno de los formalismos es que ya existe un CFDI para poder retener. Tan es así que los comprobantes de nómina también, al contener una retención de impuestos sobre la renta, también ahora ya los comprobantes de nómina deben de estar en un CFDI. Entonces prácticamente ya tienen. ¿Qué otro cumplimiento debe de haber? ¿Qué otra obligación debe haber? Es, al final viene una DIOT, que es la declaración informativa de IVA, que es declaración informativa de terceros, por eso se dice DIOT, en la cual ahí viene con quién estuviste, operaciones de IVA, cuánto fue la retención, cuál fue la declaración presentada, cuándo se pagó, y es la que se reporta en el mes siguiente. Entonces prácticamente en el tema de retenciones de los impuestos también debe de haber información. Esta DIO la deben de presentar en conjunto con la declaración de impuestos de las retenciones mes a mes. En algunas ocasiones me ha tocado ver que los asesores o las empresas dejan de presentar estas DIOs, esas declaraciones informativas de terceros, y lo que detona pues es una multa alrededor. Actualmente las multas son como de 27,000 pesos por no presentar una DIOT. Entonces me ha tocado ver que inclusive hay personas morales que tienen 3 o 4, inclusive 3 o 4 años, o inclusive 5 años sin presentar las DIOTs, ¿no? Entonces
es el tema que viene. Y pasamos al tema de la retención. La retención se va a efectuar, ¿cuándo procede la retención? La retención se va a efectuar en el momento en el que se pague el precio o la contraprestación sobre el monto del efectivamente pagado, y también se puede dar cuando son efectivamente cobrados o cuando se recibe en efectivo en bienes o en servicios, ¿no? Entonces ese es el momento donde se detona la retención. Pasamos al siguiente tema, la deducción, y aquí creo que se empieza a poner interesante el tema de la deducción del ISR y del IVA y el traslado del mismo IVA y también el acreditamiento. Entonces pongo ahí que respecto al impuesto sobre la renta, pues las deducciones están establecidas en el artículo 25. Viene también el artículo 27 los requisitos, y en el 28 cuáles las restricciones de la deducción. En el IVA viene el tema del acreditamiento en el 4, en el 5, en el 5A y en el 5B, y así el traslado del IVA pues bueno se establece en el artículo primero. ¿Qué es lo que es el traslado del IVA? Se señala que es el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o el cargo que el contribuyente deba hacer de dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la ley. Regularmente pues puede ser del 16% el traslado del IVA, ¿no? Prácticamente. Y el ISR pues prácticamente lo que voy a decir en la siguiente lámina. Hay que decir que el IVA pues no se deduce, sino el IVA se acredita, ¿no? Prácticamente. Y si la deducción, el gasto que se haga es deducible para efectos de impuesto sobre la renta, en tema de IVA es tiene que ir paralelo o tiene que ir, sí, en el mismo camino, porque si una deducción es para ISR deducible, el IVA va a poder ser acreditable. Entonces, ¿qué es lo que repercute en algunas observaciones del SAT? Que cuando rechazan las deducciones también van a determinar IVA, porque al no ser deducible el ISR, el IVA no va a ser acreditable, y así establece el artículo A, donde dice que el acreditamiento siempre y cuando va a proceder cuando reúnan los requisitos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces es algo importante que deben de tener en cuenta al acreditar el impuesto al valor agregado. Viene aquí en el tema de erogaciones efectuadas en la adquisición de bienes o servicios deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Es un tema importante, es el tema 3.4 que tocamos ahorita, y les pongo esta tesis sobre del Poder Judicial de la Federación, que nada más voy a leer la voz. Dice: deducción de gastos necesarios e indispensables, interpretación de los artículos 29 y 31 de la fracción del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Pues prácticamente ahí, como establece, como les dije, el artículo 28, si no recuerdo, porque esta es una tesis ya que fue en el 2006, no mal recuerdo, y cambió. Ahorita el artículo 29 ya es el 28. Es importante que el tema, si la leen por ahí, y nada más voy a decir, es que tiene que ser para los fines de la actividad. Y entonces aquí empezamos con el tema de la deducción de los gastos necesarios e indispensables de una actividad, y nos metemos al tema de qué es lo estrictamente indispensable, ¿no? Prácticamente pues yo siempre hago hincapié hasta dónde llega en sí. No hay un concepto o no hay algo definido que se entienda como estrictamente indispensable. Creo que es un tema, inclusive hay tesis para titularse, ya sea de especialidad, de maestría o hasta de licenciatura, y es un tema siempre como importante de tocar dentro del gremio de los fiscalistas o de los contadores también, o asesores fiscales en global. ¿Qué es lo que se entiende como estrictamente indispensable, ¿no? Pues esta tesis prácticamente lo que, resumida, porque no voy a poner a leer toda la tesis, se las dejo ahí para que lo puedan ver, es pues lo estrictamente indispensable es pues el gasto que va a estimular a la empresa, que es necesario para el desarrollo ordinario de las actividades esenciales para la producción, ya sea de los bienes o de los procesos industriales para la obtención de la utilidad. Entonces,
En sí, pues es un tema que está bastante general, no está acotado, pero siempre tiene que ir con los fines de la actividad. Por ejemplo, ahorita que estamos en el gremio de los notarios, pues para un notario siempre va a ser estrictamente indispensable pues la tinta que compran especial para firmar las actas, el papel especial, las carpetas, el mobiliario, la renta, la nómina, porque deben de tener pasantes, la recepcionista, el mobiliario. Entonces, inclusive pueden meter los trajes, inclusive también en algún momento me tocó hacer una consulta que querían hacer deducible los arreglos florales de la notaría, o los tenían una cava, porque había clientes que cuando llegaban a firmar una constitución o una enajenación de acciones o una fusión, pues ahí mismo querían brindar y le pedían al notario si tenían algún vino para poder hacer el brindis ahí. Y entonces me hicieron esa consulta en el tema de, oye, pues puedo meter deducible el vino, puedo meter deducible los arreglos florales que compro pues cada 15 días para que la notaria se vea bonita. Pues ahí nos metemos si es indispensable o no, y entonces nos meteremos a un debate de demostrar a la autoridad pues que sean indispensables para los fines de la notaría o para los fines del negocio, ¿no? Podemos ver, hubo un tema muy sonado que en un despacho pues firmaban con unas plumas de una marca pues muy famosa que parece como una florecita, y querían deducir pues plumas de alrededor de 200,000 pesos que tenían los socios, y al observar la autoridad fiscal dijo que la pluma hacía lo mismo que una Bic que costaba en ese entonces 3 pesos o 4 pesos. Entonces el argumento fue en la demanda de decir, oye, pues para mí es estrictamente indispensable porque pues yo los clientes que tengo les gusta firmar, o las demandas que yo firmo pues utilizo una tinta especial que les gusta a mis clientes, y te enseño pues mi cartera de clientes, la facturación, y a mí por eso el tener esas plumas, el firmar con esas plumas las demandas pues me da un estatus para poder conseguir clientes y poder facturar el pago de mis impuestos. Entonces es importante, también es un tema, es una línea muy delgada para ver el tema de lo que es estrictamente indispensable. Entonces, como vemos, los requisitos, ¿qué requisitos legales hay para el tema de las deducciones? Pues se encuentran en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y prácticamente pues es que se paguen por los medios electrónicos. ¿Cuáles son los medios electrónicos que puede haber en este tema? Pues son transferencia bancaria, tarjeta de crédito, de débito, y bueno, ahí se me va a poner el cheque, que bueno, puede ser algo o no un medio electrónico. Debe de constatar la deducción en un CFDI, y el CFDI también tiene que ir vinculado con el XML. El CFDI es una representación impresa que les dan en PDF en todos los lugares cuando adquieren un servicio, o cuando prestan también ustedes un servicio, pues dan una factura, pero esa representación en PDF no es válida para el servicio de administración tributaria. Lo que es válido para el servicio de administración tributaria es el XML, que es un código, es un archivo cifrado, que a través de ciertos algoritmos o vienen ahí cierto tipo de no hay en el tema un pago de impuesto para personas morales por adquisición de bienes, y los dejo pensar un poquito ahí. A lo mejor no sé si me vayan a preguntar ahorita, si se llenen las preguntas para el rato contestarlas con el licenciado Aparicio, pero pues es importante tener un poco la lógica de por qué no una persona moral, porque estamos en este tema de empresas y las contribuciones, por qué no pago un impuesto sobre adquisición de bienes, por qué no viene un capítulo como las personas físicas de adquirir un bien, o sea, pagar ahí. Y algo importante sobre la adquisición de los bienes es que las personas morales, al adquirir un bien, pues ese bien lo va a bajar a una cuenta donde tenemos, ya vimos la clase pasada, que se puede convertir ese bien, esa adquisición, como un activo.
y ese activo que se tenga pues obviamente se va a ir hasta el inventario. Entonces ese activo que se tiene también va a poder hacer deducible o se va a ir depreciando. Entonces prácticamente no podría pagar un impuesto porque en sí va a ser un gasto. O sea, la adquisición del bien que haga una persona moral se va a convertir en un activo para la persona moral y a su vez puede ser deducible para impuestos federales esta adquisición o de un bien o la adquisición de un servicio. Entonces algo importante del por qué no hay un impuesto para las personas morales por adquisición, salvo el supuesto que les comenté de la accesión o de la fusión cuando no se cumplan los requisitos fiscales. Pasaremos al siguiente tema. ¿Qué efectos hay en los efectos de adquisiciones no realizadas o indebidamente registradas? Pues bueno, esto sí debe de ser de cuidado un poco en el tema de la adquisición de los bienes o de la prestación de servicios, porque si no tienen registrado debidamente las adquisiciones, como les digo, puede ser un activo, puede ser una inversión. Entonces lo primero es que pueden ser no deducibles para efectos de impuesto sobre la renta o IVA porque no están registradas en la contabilidad. Es uno de los requisitos. También para las deducciones y para IVA que se encuentre registrado en la contabilidad, como les comentaba, ya hay contabilidad electrónica, están las balanzas, y es que todo debe de cuadrar prácticamente el SAT. Y les vuelvo a repetir, cuando todo este tema se empieza a detonar es porque están mal los cimientos. Supongamos que toda la materia fiscal o cualquier operación que tengamos pues es como un edificio, ¿no? Entonces la materia fiscal o todo lo que se haga legalmente desde el principio son los cimientos del edificio que vamos a construir, que es la operación. Entonces si está mal, y los cimientos aquí lo equiparo con la contabilidad, si no está registrada en la contabilidad, pues prácticamente el edificio pues se nos puede caer la operación cuando le vayamos a dar un efecto fiscal. Entonces la primera consecuencia o el primer efecto que puede haber es que no puede ser deducible para efectos de impuesto sobre la renta o acreditable para IVA. Puede haber una posible contingencia al vender el activo porque no está registrado en la contabilidad, y aquí si no está registrado en la contabilidad y emiten un CFDI y venden, van a declarar el ingreso. Cuando el SAT les diga, bueno, ya vendieron un bien o vendieron un bien, pero a ver, en su contabilidad revísalo si se vendió. Y por ejemplo, yo voy a vender mi coche, pero si yo no lo tengo registrado en mi contabilidad, van a decir, oye, pues Jale, ¿de dónde vendió un automóvil, no? ¿Por qué está simulando una venta de un automóvil? Entonces creo que también esto va relacionado con el tema de prevención del lavado de dinero, y les digo, todo va amarrado porque todo debe de estar registrado en la contabilidad. Entonces es una posible contingencia el que no esté registrado el activo o la adquisición o la inversión en la contabilidad, porque se puede complicar en una venta. También puede haber ingresos presuntos, porque si ustedes adquieren algún bien o la prestación de un servicio y luego lo revenden o prestan ese servicio pero no está registrado, lo pueden tener como un ingreso presunto dependiendo pues la actividad que se haya generado. Y la última consecuencia que me ha tocado ver en la práctica es que si tienen esas adquisiciones, que pues pueden ser bienes inmuebles o muebles, no están registrados en la contabilidad y por ende no fueron declarados ante el SAT, cuando les llegue a detonar una auditoría y ustedes quieran garantizar el interés fiscal con algún bien y no está registrado en la contabilidad y por consecuente ante el SAT, pues entonces el SAT les puede rechazar la garantía porque no se encuentra registrada en la contabilidad. Entonces es algo que deben de tener mucho cuidado en el tema de los registros de la contabilidad. Y pasamos al tema del registro contable de las adquisiciones de bienes y servicios. Pues de esto va a depender el giro, pero por lo regular siempre se dan estos momentos en el registro contable. Al momento de la compra de los bienes, lo van a estar en el cargo compra igual abono, se va a mandar a los proveedores. Al momento del pago es igual cargo a proveedores y se va al abono en bancos. Al momento de comprar los servicios se va al cargo gastos, que pueden ser la venta, la administración, la fabricación, entre otros,
y se va a abono proveedores acreedores. Al momento del pago se va a cargar a los gastos y también se va a mandar al abono caja en bancos. Es algo importante aquí, es un registro contable bastante sencillo y así lo hago un poco comprendible para nosotros los abogados, porque pues bueno, si viniera un contador a lo mejor podría insertar alguna hoja de Excel donde nos puede ir haciendo un cálculo muy a detalle, pero aquí prácticamente para que sea entendible cómo se van haciendo el registro de las adquisiciones de los bienes y de los servicios. Y pasamos a la siguiente lámina, que es el dinero de los títulos de crédito, los recursos financieros y las inversiones, así como sus efectos, particularmente entre los impuestos sobre la renta y el valor agregado. Pues bueno, el efecto es un ingreso acumulable, allí va por pagar, hay un aumento de valor en la empresa, una notoria solvencia y liquidez. Ahí, bueno, al configurar la página se movió un poco la última oración, pero bueno, es prácticamente ese efecto en la adquisición de los bienes. Hay un ingreso acumulable para efectos de impuestos sobre la renta y para efectos del impuesto al valor agregado en el tema de la adquisición mediante estos instrumentos, ¿no? Es algo importante que deben de tomar en cuenta sobre el ingreso que se tienen las personas. Y bueno, de aquí hemos concluido el tema 3 sobre la adquisición de los bienes y servicios, inversiones y los activos de las empresas. Entonces, algo importante que se me olvidó en este tema de los bienes antes de pasar al tema 4 es en el tema de la prestación de servicios. Hubo una reforma apenas el año pasado que entró para este año en enero, que fue sobre la prestación de servicios de, pues le dicen unos subcontratación, otros dicen de outsourcing, que fue una medida, y aquí fue que hubo una modificación a la ley del impuesto al valor agregado para los que prestan servicios a personas morales, pero inclusive pueden ser personas físicas, pero en la mayoría de los casos pues se detona el supuesto de la persona moral, y es el artículo 4A de la ley del impuesto al valor agregado, donde estipula que el adquiriente del servicio, de la prestación del servicio, tiene que retener las 2/3 partes del impuesto al valor agregado, que si no mal recuerdo es el 6%, retienen el 6% del impuesto al valor agregado para que en la operación ya ellos lo retengan y ellos se enteren. Entonces prácticamente el prestador del servicio ya tiene un pago anticipado para el impuesto al valor agregado. Y esto es un tema importante porque llegaron muchas consultas en diciembre, prácticamente en noviembre, sobre los prestadores de servicios, y grandes empresas decían: oye, ya para enero, ya para febrero, pues no te voy a pagar completo, ¿cómo se llama? No me debes de trasladar completo el IVA, yo te voy a retener el 6%, porque así ya viene en la ley, en la nueva disposición de aplicar el 6% del IVA. Y pues inclusive, ¿cuál es la intención de ese artículo 4A de la ley del impuesto al valor agregado? Es pues prácticamente que los prestadores de servicios pues no omitieran el entero de ese IVA, que no es del IVA que le habían trasladado. Sin embargo, pues muchos se quejaron, hubo en su caso abogados de diversos ramas del derecho que se dedican también servicios electrónicos, servicios digitales, servicios de fumigación, servicios de mecánica que le prestan servicios a grandes empresas, que dicen: oye, pues es que me van a retener el 6% y yo creo que no caigo en ese supuesto, me puedes hacer una carta, una opinión. Y pues bueno, prácticamente es esa disposición del artículo 4A de la ley del IVA sobre la retención del 6% al prestador del servicio, es prácticamente cuando hay un suministro de personal. Y por ejemplo, no sé si en el gremio de los notarios les pudieron llegar, si le trabajan a personas morales, decir: oye, ya te voy a retener el 6% de los servicios notariales que me prestas, porque pues yo considero que sí, que causan esa retención,
los supuestos, y yo lo que digo es cuando tú pones a disposición personal, y yo ponía un ejemplo, ¿no? Oye, llega una auditoría, y si yo pongo un abogado a estar revisando la auditoría ahí en la empresa, por yo poner ese abogado a disposición de, bueno, más bien a estar revisando los expedientes de la auditoría, ¿me van a retener el 6%? Pues yo creo que no, porque sigue siendo mi trabajador y nada más está revisando los expedientes. Ese suministro de personal es prácticamente para tener una restricción en el outsourcing, para que cuando había empresas que se crean y son las que suministran personal, ahí es donde prácticamente retienen el 6% para efecto del acreditamiento, bueno, el entero del IVA, porque estas empresas, como sabemos, no enteraban las retenciones y de repente se desaparecían, creaban una nueva y suministraban personal, y así era el caminito, ¿no? Entonces ahora yo les decía a mis clientes que, pues, lejos de ser una medida restrictiva, creo que es benéfica, porque en mi caso, si a mí me retiene una persona moral el 6% por la prestación del servicio que le doy, pues para mí es benéfico, porque pues yo del 16% que le tengo que pagar al Estado, pues el 6% ya lo tengo adelantado, ¿no? Entonces ya nada más tendría un 10% por pagar, más el acreditamiento que tendría, ¿no? Entonces es algo importante. No sé si tengan, a lo mejor en este bloque del número 3 tengan algunas preguntas. No sé si... A ver, aquí tenemos una. Dice: un CFDI con RFC genérico de una persona moral que no se ha inscrito ante el SAT ¿tiene requisitos fiscales? No, digamos que no está en la vida jurídica o no tiene efectos fiscales. De acuerdo. Es una pregunta un poquito más justo para el siguiente módulo o 2 módulos más, pero ahí va. Es una pregunta de Nuevo León y habla de que la ley de Hacienda de los municipios de Nuevo León, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, grava con una tarifa única por la adquisición de cada inmueble. Pregunta: son 3 bienes de igual valor, son 3 herederos, se adjudica un inmueble a cada heredero, y la tesorería municipal pretende que cada bien adjudicado debe ser gravado en partes iguales por cada uno. La pregunta es muchísimo más larga, ¿eh? Sí. No, pero lo que dice es que a 3 herederos se le adjudica cada uno de los inmuebles, mientras que la tesorería municipal pretende que los 3 herederos paguen su tercera parte proporcional de cada uno de los 3 inmuebles, ¿no? Y bueno, si todo fuera por partes iguales sería un poquito irrelevante, ¿no? Finalmente pues, van a pagar exactamente lo mismo, digo en principio, pero si derivado de la partición cada uno va a ser dueño en totalidad de un inmueble, pues ahí sí ya es donde tenemos problemas. Sí, exactamente. Sí, que en sí, si le están adjudicando, así viene la sentencia del juez, donde el inmueble A se va a la persona a Pedro, el inmueble B a Juan y el inmueble C a Manuel. Y si así viene en estricto sentido y para efectos fiscales, pues el sujeto que va a incidir en el pago del impuesto, pues va a ser cada persona. Entonces tendría que pagar cada quien su parte proporcional sobre la adquisición, porque bueno, ahí dice que son del mismo valor los bienes inmuebles, ¿no? Sí, lo pone como un ejemplo de clase, para que quede muy claro, pero sí, pero bueno, ahí tendría que ser, pero cada quien pues obviamente va a ser responsable de la propiedad que se le haya adjudicado, ¿no? No
cómo él va a pagar, bueno, van a pagar una tercera parte de cada inmueble cuando no son sujetos del impuesto, porque no es el adquirente de facto, ¿no? O sea, no es el adquirente como así lo establece la sentencia. Tendría que ver si en su caso la sentencia y que es el documento como base para ver si eres sujeto o no del impuesto, ver si no, ahí sí dice que pues Juan, Pedro, los que dije, los tres, pues se les adjudica los tres bienes inmuebles, ¿no? Ahí sí cambiaría un poco. Sí, porque la reflexión que hace al final es que la materia fiscal está yendo en exceso de la materia civil, ya que en la materia civil, al ser la más hereditaria, una comunidad de bienes susceptible de ser justamente partida o dividida de tal forma que a cada heredero, en la proporción o en la porción que le corresponde en el testamento o en la sucesión intestamentaria, se le adjudica un bien en particular, aquí los obliga a que cada quien tiene que pagar una parte proporcional en lugar de pagar sobre lo que realmente está adquiriendo, ¿no? O sea, que está contrapunteando la ley fiscal local contra el derecho civil general. Sí, ese es lo que, bueno, creo que lo dije la clase pasada, que la materia fiscal y la autoridad fiscal ahorita está redefiniendo figuras o se está metiendo a tratar de calificar cosas civiles y cosas mercantiles. O sea, y lo que no, el derecho fiscal lo que regula son las conductas que se hacen a través de las instituciones. Y pues sí, es lo que está pasando. Ahí podría ser un argumento válido de si así lo quieren y lo piden, pues pagarlo y después demandar el pago de lo indebido, diciendo, oye, pues yo, Pedro, pues yo no debí de haber pagado porque en mí, te lo demuestro, no hay un incremento positivo en mi haber patrimonial, ¿no? O sea, yo no fui el beneficiario efectivo de esa adquisición, ¿no? Entonces creo que ahí podría ser un argumento que podría decir el cliente, oye, ya no surge, hay que escriturar y ya después me arreglo. Entonces ya después se tendría que pedir el pago de lo indebido. Obviamente pues la ley de Hacienda de Nuevo León seguramente la va a decir, oye, es improcedente, te niego la devolución por pago de lo indebido porque sí eres sujeto del impuesto, y ahí pues ya tendríamos que irlos a demandar ante el Tribunal Contencioso de Nuevo León esa resolución. Sí, otras preguntas. Si una persona moral que recientemente se constituyó no tiene RFC y viene a la notaría para el otorgamiento de un poder, ¿cómo se maneja el IVA y las retenciones? Una persona moral que no tiene RFC porque se acaba de constituir. ¿Cómo se maneja el IVA y las retenciones para efectos de los recibos? Híjole, o sea, de los recibos y las retenciones, es buena pregunta, pero es que ahí, digamos, tendría que, está bastante buena la pregunta, porque en sí, pues, al no tener RFC, la persona moral no ha salido, digamos, ya está jurídicamente en el plano civil, mercantil, pero para efectos fiscales no tiene ahorita, digamos, la personalidad, no va a tener efectos fiscales todos los actos que ella tenga, ni para su bien ni para mal. Entonces lo que va a pasar es que si ella les llega a pedir, pues, oye, ya te contraté porque quiere un poder y algo, pero no estoy dado de alta, pues yo en su caso nada más lo tendría que hacer como al público en general, porque ellos y ustedes pues se cubren, oye, es esta operación, al público en general pues obviamente le tienes que trasladar el 16%, enterar ese 16%, porque la repercusión de ella es que para qué pide un CFDI en el tema, no lo va a poder hacer deducible porque va a carecer de un requisito fiscal, no está dado de alta. Sí. Entonces no sé si a lo mejor te ha llegado algún asunto así, pero yo lo que diría pues es público en general y ya. Sí, y al revés, si ella nos quiere retener, o sea, si nosotros como notarios somos prestadores de servicios como personas físicas, sí, y que nos quisiera retener, es, oye, pues espérame, ¿cómo me vas a retener? ¿No? Es decir,
Sí, más bien me tienes que pagar a mí el IVA completo, porque no tienes, o sea, más bien porque yo no voy a tener manera de acreditar esa retención. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Si no está dada de alta en el SAT, pues también obviamente pues no va a poder expedir CFDIs, y por consiguiente pues a ustedes les va a retener el ISR y les va a retener el IVA también, pero ustedes no van a poder acreditar porque no van a tener el CFDI correspondiente. Entonces pues les afectaría a las personas físicas de esa persona moral que no está dada de alta. Entonces en ese caso hay una disposición ahí, traje mi computadora porque utilizo todo digital, pero ahorita lo busco en el descanso. Se los digo, hay una disposición que antes, en un tema de retenciones, cuando tú lo acreditabas, el SAT te puede decir, oye, esa retención es improcedente porque el retenedor no la enteró, entonces tú me la debes. Y era un argumento muy fácil de decir, oye, es una sanción trascendental o pena trascendental porque a mí me estás negando la retención o un derecho que tengo por algo que no es mi culpa, sino de un tercero. Entonces es una sanción trascendental, y por consiguiente pues regularmente en el último juicio que llevé así fue hace como 2 años y nos daban la razón, ¿no? Y dice, oye, pues sí, devuelven en un tema de devolución o de deducción si es acreditable el IVA o el ISR, no obstante que el prestador o el retenedor pues no le enteró. Pero hay una disposición que dice que en caso que no cumpla el retenedor el entero del impuesto correspondiente, el beneficiario tiene que enterar. Entonces repercutirían en nosotros como a lo mejor como prestatarios de servicio, una persona física, de decir, oye, pues aparte que ya me quitaron parte de mi ingreso, yo lo voy a tener que pagar porque va a ir conmigo el SAT. Y es un tema que a lo mejor lo tocamos, si me adelanto un poco de ahí. Ahorita el SAT, y qué bueno que tocamos este tema de las retenciones y sobre las adquisiciones y de la prestación de servicios. Regularmente ahorita, por todo el tema de la pandemia y de unos años para acá, que las productoras y más que nada las series ahora tan novedosas que hay en las plataformas, pues se dieron cuenta que pues los impuestos obviamente tienen que tener más ganancias, y lo que hicieron era subcontratar a todos los actores, y una productora pues subcontrataba a otra empresa que era a su vez la que contrataba a los actores. Entonces a los actores se les contrataba por ellos prestaban sus servicios, y las casas la empresa contratante de servicios decía, oye, pues sí, yo voy a contratar para tal plataforma 10 actores, estos 10 actores yo los voy a contratar, los voy a tener como asimilados a salarios, y hacían la retención. Lo que pasó pues es que estas empresas desaparecieron, y al estar desaparecidas pues el SAT ya no tenía las retenciones. Entonces, ¿qué hizo el SAT y qué es lo que está haciendo el SAT en el tema de las retenciones? Que deben de tener cuidado, que pues se fue la persona moral, en unas hasta están liquidadas ya, otras están en el 69 publicadas en definitiva, pero pues son empresas fantasma. Entonces dicen, vamos entonces con las personas físicas porque esas sí están localizables. Entonces, oye, pues resulta que tú en tu declaración de impuestos, Jale y Ávila, acreditaste ISR retenido por 100 y IVA también por 100. Pero ¿qué crees? Que esa operación o esas operaciones pues son derivados de retenciones que no fueron enteradas por el retenedor. Entonces, pues, como tú tuviste un beneficio fiscal, recaracterizo esa retención, lo mandamos al último capítulo de los demás ingresos, y pues ahora me debes pues ya esa retención más actualización recargo. Y tramposamente en una junta que tuve un cliente en ese supuesto, el SAT hizo una presentación y dice, vengan, regularícense en el tema de impuestos sobre la renta, porque lo fueron recaracterizaron la figura a los demás ingresos, era un prestador de servicios, y ya salimos de la junta, y yo le digo a mi cliente, pues ellos nos la pintaron en el tema del impuesto sobre la renta, pero ¿y el IVA? O sea, faltó el IVA que dijeran cuál era la contingencia, porque si te lo están recaracterizando a los demás ingresos,
pues entonces allí va en ese entonces también deberíamos el IVA. Entonces yo, por ejemplo, tendría en el supuesto de los 100 y 100 de ISR y de impuesto al valor agregado, si no mi retenedor no lo entera y a mí me llega a auditar, y la forma que está agresivo ahorita el Servicio de Administración Tributaria, pues me lo van a recapitalizar en los demás ingresos y yo voy a tener que cumplir con la retención. Entonces ya tuve una doble afectación: la primera, que no me pagaron completo mi servicio, y la segunda es que aparte voy a tener que pagar con actualización y recargo. Entonces por eso deben de estar pues sumamente cuidados con quién hacen las operaciones y que sí les emitan el CFDI para poder tener esa retención. Otra de estas, esa tiene un poquito más que ver con el ISR y con con acreditaciones, con cálculo del ISR, pero bueno, al momento de calcular el ISR, la ley establece que el propietario puede acreditar inversión al inmueble con facturas expedidas a su nombre. En caso de que éstas hayan sido otorgadas previo a los CFDIs, ¿serán válidas? Y en su caso, ¿se pueden corroborar en alguna plataforma? Sí son válidas. Si es una operación o estas inversiones se hicieron antes del 2014, pues no existían los CFDIs. Entonces, lo que sí vamos a tener, y que fue del tema, es que esas inversiones las deben de tener registradas. Las personas físicas hasta 4 millones de pesos no estamos obligados a tener contabilidad, prácticamente vamos a una contabilidad muy simplificada, pero tendríamos que tener todos los comprobantes de esos gastos por los cuales se obtuvieron esas inversiones. En la plataforma en la página del SAT había, si no mal recuerdo, también hay un apartado donde viene para checar el folio de ciertas facturas, porque antes eran como tipo CFDI, pero hubo unos antes previos a los digitales. Entonces con eso los puedes corroborar, y en dado caso, pues lo que yo haría o lo que sugeriría es: oye, tengo estas facturas, pues le pediría al Servicio de Administración Tributaria, a través de una consulta, porque es un derecho, de que me diga: oye, estas facturas están validadas en la declaración de la persona moral, sí o no, y ya me contestará el SAT si sí las tiene registradas en sus declaraciones de impuestos, ¿no? Estas inversiones. Perfecto. Y hay otra pregunta que se ha repetido en los últimos días, que con toda intención he querido dejarla para la parte de antilavado, así lo dije la vez pasada, pero bueno, ya que ha sido insistente, la formulo y la contesto yo. Se hablaba de mutuos simples. La pregunta es si se dan los avisos que marca la ley de lavado para esos contratos de mutuo simple que se realiza, ya que la ley no distingue y siempre se debe dar avisos para mutuos. Ahí sí habría que distinguir varias cosas, por eso insistí en dejarlo para la parte de antilavado, pero lo que les puedo adelantar es que en las reformas, bueno, hay varias iniciativas de reformas. De hecho, la semana pasada, justamente el jueves o el viernes, se presentó en la Cámara de Senadores una nueva iniciativa para modificar la ley antilavado. En todas las iniciativas, se aclara justamente que ya todo mutuo se va a considerar operación vulnerable y va a ser objeto de aviso. Porque por ahí hay algunas interpretaciones de que qué mutuos sí, qué mutuos no, porque habla muy claramente de la transmisión de propiedad, de la constitución de derechos reales, pero si es solamente el mutuo, pero no está garantizado con hipoteca, etcétera. En todas las reformas se aclara que en los mutuos, es decir, en los préstamos civiles, sí se considera operación vulnerable y además reportable. Hasta este momento yo diría que específicamente no hay obligación, muy estrictamente no hay obligación, aunque hay interpretaciones, pero en las reformas que eventualmente van a salir, en todas, aclara que sí va a ser reportable. Que sí, es una práctica que están utilizando mucho y me ha tocado ver el tema de varios contratos de mutuo que no tienen una cláusula de exigibilidad del pago, lo dejan abierto.
la exigibilidad del pago. Entonces, yo me quedo pensando, y digo, caray, ¿cómo que no hay una exigibilidad de pago? Porque pues, se puede quedar en la nada, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, todos los préstamos que hay en el tema de las empresas con los accionistas, que luego pide un préstamo un accionista, la ley del impuesto sobre la renta establece que el accionista tiene que devolver el préstamo más tardar en un año en el que sea, porque si no se va a configurar como un dividendo ficto. Entonces ahí va a tener que pagar la empresa como dividendo y la persona física como dividendo. Entonces le pega a las dos partes. Entonces sí son cosas cuidadosas. Últimamente por el tema de los depósitos, y más adelante creo que lo vamos a ver, los ingresos presuntos, pues todo el mundo cuando les llega una auditoría por ingresos presuntos le determinan y empiezan a hacer contratos de mutuo, ¿no? Y bueno, en el tema más adelante no voy a profundizar ahorita porque voy a tocar el tema de lo mutuo y de los ingresos presuntos en el apartado de los ingresos presuntos. No sé si hay otra. Pero es que si seguimos, por eso normalmente la dejamos al final. Okay. Nada más te hago una de CFDI para terminar con esto de los CFDIs. Dice, ¿es válido que los CFDIs salgan a nombre de los socios o accionistas que solicitaron el servicio? En lugar de no lo dice así la pregunta, pero quiero interpretarla, que se refiere al momento de la constitución de una sociedad, de una persona moral. Digo, porque de otra manera, a ver, yo distinguiría dos momentos. Sí. Antes de la constitución, diagonal, en el momento de la constitución de la persona moral, o con posterioridad a que la persona moral ya está constituida. Primera pregunta. Cuando se está constituyendo la persona moral, ¿se puede pedir el comprobante fiscal digital a nombre de los socios y accionistas? Sí, yo creo que sí, en este caso podría hacerse hasta el que designen como representante legal o el administrador único, lo puede pedir y ahí lo podríamos adminicular y ese podría ser un gasto preoperativo, ¿no? Para efectos de fiscales sería un gasto preoperativo y ahí tendríamos que demostrar que hoy pues, la constituí gasto preoperativo y pues, yo al ser el socio o ser el administrador único con actos de dominio, pues lo puede hacer como deducible para la empresa, ¿no? Yo creo que coincido, incluso los honorarios del contador, del fiscalista, del abogado, estiro la liga, que porque no lo hagan ni lo recomienden, pero estiro la liga. Me voy a constituir como una repartidora de pan, ¿no? Repartidor de lo que sea, de estos, no digo los nombres para no hacer comercial, luego que nos cobren derecho, pero me voy a dedicar a repartir lo que sea. Bueno, incluso opinión personal, y por cierto, Vicente, no ve ahí el cintillo etcétera, de que pone el cintillo. Pero bueno, si comprara un coche, vamos a ponerlo muy simplista, unos días antes, unas semanas antes, yo creo que se puede estirar mucho más el ejemplo, pero vamos a ponerlo así. Si comprara un coche, una panel para distribución y pusiera ahí que se aporta a la sociedad, etcétera, aunque no lo pusiera, opinión personal, todos esos gastos, me refiero al fiscalista, al contador, a la compra del coche, se pueden considerar como gastos preoperativos que pueden ser objeto de deducción y por supuesto entrarían en la contabilidad, aunque los CFDIs, es decir, aunque la erogación, es decir, la salida del dinero y los comprobantes fiscales estuvieran a nombre de los socios o accionistas. Sí, yo creo que se tendría que armar bien, bueno, ahora por lo quisquilloso que está el Servicio de Administración Tributaria, pero sí, algo importante que este módulo que es siempre las contribuciones en el tema de las deducciones, es que sí, el gasto preoperativo es sumamente importante. Creo que pocas empresas lo hacen, como que desconocen, y sí, desde que rentar el local, comprar material, la construcción, todo lo que se pueden, hasta en tanto se va a considerar gasto preoperativo, hasta en tanto se expira la primera factura de la empresa. Entonces todos los gastos que hagan antes de la primera emisión de la factura los meten como gasto preoperativo. En el momento en que ya ustedes expidan la primera factura, ya no puede tener la naturaleza de un gasto preoperativo. Así es. Y ahí sí le dejamos, porque si no, nos seguimos con las preguntas. Sí, y lo vemos, yo creo que regresando, yo creo que del break más o menos va a ser como en
unos 40 minutos, yo creo. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el capítulo 4, que es el de las enajenaciones de bienes y prestación de servicios por la empresa, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué se entiende por enajenación de bienes? Pues toda transmisión de propiedad, ¿no? La ley de impuesto sobre la renta establece como enajenación de bienes o prestación de servicios también las operaciones a través de un fideicomiso, la cesión de los derechos en fideicomiso también, las adjudicaciones, la aportación de asociado o asociación, transmisión de dominio de un bien intangible o del derecho para adquirirlo, operaciones realizadas para arrendamiento financiero, transmisión de derechos de crédito a través de un contrato de factoraje financiero, operaciones de fusión o escisión de sociedades. Ya vimos el tema de la fusión en el tema que se va a entender, si no se cumplen los requisitos, se va a entender como un ingreso acumulable en el efecto de la fusión. Bueno, ese es respecto al tema de las enajenaciones del concepto, ¿no? Prácticamente. También viene aquí el tema de las enajenaciones de bienes a plazo. Bueno, esto es las enajenaciones de bienes a plazo, es cuando se realicen operaciones con el público en general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses, ¿no? Y aquí lo dejé en el siguiente tema del arrendamiento financiero. Es algo importante en el tema del arrendamiento financiero que debemos de tomar en cuenta pues prácticamente hay una diferencia aquí en el tema de la enajenación, porque en el arrendamiento financiero, y más que nada lo veo como de bienes muebles, pues hay una diferencia en el tema del tratamiento fiscal, porque ellos sí lo van a tener, lo tienen como inventario. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una automotriz o una empresa que se dedica a arrendamiento financiero. Regularmente, como ven, las automotrices tienen una propia empresa que arrenda financieramente los automóviles. ¿Por qué? Porque ellos van a tener por aparte un inventario donde tengan todos los automóviles, y los ingresos que van a tener obviamente van a ir facturando, van a ir acumulando conforme a las mensualidades que el arrendatario va pagando por el bien. Y obviamente cuando se llegue al final del arrendamiento, cuando ya le dicen, oye, te lo quedas o lo vendo, regularmente pues siempre se renueva pero es hasta el final del contrato donde se va a acumular la totalidad del costo del bien. Los bienes que entran dentro del arrendamiento financiero no se deprecian, porque no es un activo lo que tienen, sino es un bien que es para los fines de su actividad. Lo hacen deducible prácticamente, pero no lo van depreciando. Es un tratamiento ahí bastante interesante que hay en el tema del arrendamiento financiero, y se tiene como la enajenación de plazos, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, que es la prestación de servicios. Y pues bueno, yo lo puse en la definición: en materia civil es el que presta y el que recibe los servicios puede fijar en común acuerdo la retribución debida por ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde se da la prestación de servicios, el lugar de la enajenación o la prestación de servicios? La enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el bien se encuentra en dicho territorio, el efectuar el envío del adquirente cuando no ha habido envío en el país que se realiza la entrega material por el enajenante, ¿no? Entonces, hay uno de los supuestos que hay para la prestación de servicios. Y aquí pasamos al tema de la presunción de los ingresos. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué se entiende por presunción de ingresos? O así lo determina la ley fiscal. Es la determinación presuntiva, es, como ya vimos, un instrumento o una facultad que permite a las autoridades fiscales hacer, bajo ciertas circunstancias, una cuantificación de la obligación tributaria, para lo cual realiza una determinación de forma presuntiva por conceptos como la utilidad fiscal o el remanente distribuible. Entonces, ¿cuáles son los tipos que hay para la presunción de ingresos? Pues hay los depósitos. Siempre, como les decía, se va a fijar la autoridad fiscal en los depósitos que tiene cualquier contribuyente, las empresas, los gastos que se tienen, si hay gastos en exceso, los ingresos que se obtuvieron, y se puede dar que hay una simulación también. Entonces, es ahí donde pueden decir, como lo vimos ahorita en el tema de los mutuos,
es que pueda haber una simulación en el tema de los ingresos y egresos para que puedan evadir el tema de la presunción de los ingresos y así puedan pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, esta presunción de ingresos sí hay diferentes, cuando se determinan hay una cierta, hay un artículo que establece el porcentaje de la utilidad que se va a aplicar respecto a los ingresos correspondientes, vienen por sectores de la industria de la palma, y si no encuentra en ese catálogo el porcentaje para aplicar de la ley del impuesto sobre la renta sobre el ingreso presunto, se va a la tasa, si no mal recuerdo, del 25% general, se va directo. Pero salió una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte que la presunción de ingresos sí se advierte en depósitos bancarios a través de los estados de cuenta, se va directamente, se van a acumular al 35%. Entonces sí es algo importante que tengan en cuenta sobre la presunción de los ingresos que puedan tener. ¿Qué otra presunción de ingresos se puede dar aquí en este tema? Es, como les decía, pueden ustedes comprar ciertos bienes, y ahí deben de tener cuidado por el tema de los CFDIs, porque cuando se dan cuenta, si ustedes van a facturar en línea, le ponen ahí el tipo y viene ahí un catálogo, y regularmente por definir, y otros ponen gastos en general, y hay unos que vienen adquisición de bienes. Entonces, si por alguna razón alguien le pone al CFDI adquisición de bienes, entonces al adquirirlo, ese bien, va a entender el Servicio de Administración Tributaria que en algún momento lo puede vender, ¿no? Entonces ahí puede tener ahí sobre un ingreso sobre adquisición que puede presumir el Servicio de Administración Tributaria que, oye, pues yo adquirí, le puse adquisición, o si no, como gasto, compré 50 escritorios. Caray, pues vamos a buscar, o 20 computadoras, vamos a buscar a Jale y Ávila porque pues es abogado independiente, es más, no tiene oficina, su domicilio fiscal es su casa, y entonces resulta que compró 20 computadoras regular. Entonces ahí uno tendría que demostrar de dónde salió el dinero para las 20 computadoras, dónde están las 20 computadoras, si no están en el inventario físicamente o en la contabilidad, va a presumir la autoridad que las enajené, y entonces va a tener una presunción sobre los ingresos. Entonces sí es algo importante que deben de tomar en cuenta sobre la presunción de ingresos. Y otra que puede llegar a hacer a través de las visitas la autoridad fiscal, me tocó ver en un asunto de una cafetería que reportaba ingresos mínimos, le ordenó el Servicio de Administración Tributaria una visita, pues una auditoría, primero le hicieron una auditoría express sobre la expedición. Hay una auditoría, y hago el paréntesis, hay una auditoría especial para la expedición de CFDIs únicamente, sin previo aviso. Llega la autoridad fiscal a cualquier comercio y dice, oye, quiero que me enseñes el último CFDI que expediste y tu tira ¿cómo se llama? De ventas, tu ticket de ventas de todo el día, tu control ahorita que tienes de inventario. Y porque la ley así establece el 29, y el 29 es que se debe de expedir en el momento el CFDI. Si bien hay una regla que dice que hay 24 horas para que te lo expidan, pero en sí debe de estar la solicitud o el ticket que te den. Entonces esta es una cafetería, no lo tenían, y al entregarles la nota de venta del día, pues se dieron cuenta todos los cafés que vendían y no cuadraban con los ingresos, tan solo de un día, con los ingresos que reportaban al Servicio de Administración Tributaria. Entonces después en la auditoría lo que hizo el SAT fue nada más cuadrar de cuánto vendía, cuántos tickets tenía, y un día llegó a simple vista como una inspección ocular, llegó, vio cuántas mesas, cuántos cafés estaban servidos, hizo una proyección de un día, cuántos cafés en tantas horas, y así les pudo determinar una presunción de una utilidad por el costo de cada café. Entonces y el costo lo vieron en cuánto lo estaban vendiendo en la carta o cuánto declaraban en los tickets de el costo del café, y entonces con eso tenían la presunción de los ingresos de la cafetería. Ha habido casos ahí también de restaurantes que han llegado a ver no facturas, cuántos comensales hay, cuántos platillos hay, cuánto cuesta el platillo,
lo hacen una multiplicación, lo piramidan y hacen una presunción de ingresos y de utilidad, y entonces ya le toca al asesor fiscal o al contador desvirtuar esa presunción que tengan sobre los ingresos, ¿no? Entonces es algo importante que deben de tener. Ese es en cuanto al tema 4, y no sé, vamos a pasar al tema 5. Pasaremos al tema 5, que ya vamos a las obligaciones de las empresas para la determinación del pago de contribuciones. Resultados de la actividad económica de la empresa y las reglas para determinación para el pago de contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues la determinación de la utilidad de la pérdida fiscal, como sabemos, bueno, la determinación de la utilidad pues se encuentra en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ingresos menos las deducciones autorizadas, en su caso si hay PTU, y al final si hay pérdida. Lo que sabemos, para los que aún no saben, que yo creo que son muy pocos porque los notarios son muy estudiosos, pues la pérdida fiscal es cuando se tiene más gastos que ingresos. Entonces ahí se configura la pérdida fiscal, y esta pérdida fiscal se puede amortizar. El tecnicismo correcto es amortizar contra el impuesto por pagar en la declaración anual durante los próximos 10 años. Por ejemplo, si yo tengo ahorita una pérdida fiscal en 2020, que voy a declarar en 2021, voy a tener hasta el 2031 para poder aplicar esa pérdida. Un ejemplo es, tengo una pérdida de 100,000 pesos. Cada año durante esos 3 años, si así, puedo agotarme la pérdida fiscal, o en su caso cada año puedo ir aplicando esa pérdida por 10,000 pesos. ¿Qué pasa si en un año no aplico la pérdida fiscal? Pues lo único que te dice la ley es que únicamente perderás el porcentaje que tenías derecho por ese ejercicio fiscal, no en sí pierdes el derecho de toda la totalidad que tengas del saldo de la pérdida fiscal. Eso sí es importante. ¿Qué se tiene también en este tema 5, que viene la declaración anual? Pues obviamente se determina disminuyendo el total de los ingresos acumulables obtenidos en el periodo con las deducciones autorizadas por el mismo periodo. En la mensual, ahí les pongo, ojo, para la SA o la de sociedad responsable limitada se determina multiplicando el total de los ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad. Para el caso de una SC, la determinación será por el total del ingreso acumulable, y a esto se aplica el coeficiente de utilidad. Y aquí voy a hacer un alto, porque es algo importante que apenas en la clase pasada que doy en la Facultad de Derecho el viernes me hicieron una pregunta. Maestro, bueno, y también que doy esta clase, bueno, nada más que ahí doy empresa y las contribuciones 1, y aquí ya van en la empresa en contribuciones 3. Me dijeron, maestro, si yo constituyo una empresa ahorita, y usted me está diciendo que pues las personas morales, como sabemos, en los pagos provisionales que están obligados mensualmente se pagan con el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, pero si constituimos una nueva sociedad, pues ¿cómo voy a pagar impuestos en mis ingresos que tenga mensualmente? Pues si no tengo coeficiente de utilidad. Entonces le dije a mi alumno, buena pregunta, como bien lo dice, si no hay coeficiente de utilidad, que es una fórmula ahí para que se tenga sobre los ingresos nominales, se va a ser 0, todos los pagos provisionales 0, 0, 0, 0, pero en la declaración anual ahí sí ya van a tener que aplicar el 30% para las personas morales. Entonces, y posterior a ello van a tener que el siguiente año utilizar, ya ahora sí, para el siguiente año de funcionamiento van a tener ya un coeficiente de utilidad donde pues ya van a poder aplicarlo mensualmente en los pagos provisionales de impuestos sobre la renta para las personas morales. Entonces, que como recomendación siempre tienen que cuidar el coeficiente de utilidad o las utilidades que vayan obteniendo mensualmente, porque cuando vayan a cerrar el ejercicio fiscal regularmente se recomienda que septiembre u octubre.
donde empiecen a ver qué utilidad van a tener para que empiecen a tener unos gastos o ejercer gastos necesarios, poder bajar la utilidad, porque ¿cuál es lo que repercute para una persona moral en el tema de coeficiente de utilidad? Puede ser que digamos que es lo que les pasó ahorita a varios empresas. En el 2018, en el 2019 pudieron haber tenido muchísima utilidad, les fue muy bien, fue un año venidero de vacas gordas, tuvieron muchos ingresos. ¿Qué pasó? Generaron ingresos y se creó un coeficiente de utilidad alto. Para enero de 2020 debieron de pagar impuestos con base en el coeficiente de utilidad. O sea, esto es con la utilidad o con el pago de impuestos, que es un porcentaje que pagaron los pagos provisionales del resultado. Van a empezar a pagar en enero, bueno, tuvieron que haber empezado a pagar ahorita en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, ¿qué pasó? Que en este año, pues con toda la pandemia, pues no hay tantos ingresos. Entonces, va a decir, oye, yo ahorita pues apenas el año pasado facturaba 500,000 pesos mensuales por mes, traigo ese coeficiente de utilidad y resulta que ahorita apenas estoy facturando 10,000 pesos, o sea, ¿cómo estoy pagando mensualmente pues sobre 500, ¿no? Es algo irrisorio. La ley faculta que a más tardar en febrero tienes que, el 15 de enero tienes que presentar una solicitud de reducción del coeficiente de utilidad, pero tienes que demostrar el por qué vas a tener una proyección financiera, que ahí tienen que ayudarlos un contador financiero, para proyectar que no van a tener los mismos ingresos en este año y así hacer la reducción y no caigan en un incumplimiento de contribuciones. Regularmente a todas las empresas se les va ese plazo porque no consideran que les va a ir. No recuerdo si es enero o febrero, pero creo que sí es febrero cuando se hace la proyección. Y también es importante tomar en cuenta que pues en este caso pues estamos en la pandemia, se detonó hasta marzo, pues se nos fue el plazo. Mucha gente lo pidió, pero se lo negaron el SAT que porque estaba fuera de plazo. Entonces siempre hay que cuidar este tema del coeficiente de utilidad porque es el que va a repercutir en los siguientes años. Si este año no se cuida, el siguiente año vamos a pagar conforme a las ganancias de este año, que pudo haber sido bastante venidero, pero el siguiente pues no sabemos cómo nos vaya. Entonces es algo importante que se debe tomar en cuenta para el tema de la determinación de el pago de los impuestos. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué reglas para la determinación y pago hay? Es que te debe tener presente cuando se considera percibido el ingreso, ¿no? Y pues bueno, como sabemos, las personas morales, pues hoy pues tenemos el ingreso en crédito, que es cuando se expide el CFDI, cuando se entrega el bien o cuando se presta el servicio. Entonces eso sí es una regla que debe tener para la determinación del ingreso. Prácticamente las SC o las AC, pues prácticamente el ingreso es a flujo de efectivo, como lo comenté la sesión pasada, donde pues hasta que no caiga o no se encuentre el depósito en la cuenta bancaria, pues no se considera un ingreso percibido. Entonces es algo importante que se debe tener. También pues deben de revisar que los ingresos sean considerados acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Algo también, pues como sabemos, los préstamos bancarios pues no son ingresos acumulables ciertos. La aportación de capital tampoco es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. La fusión tampoco es acumulable para el impuesto sobre la renta. En el tema de arrendamiento también, hasta que no se concluya el plazo del arrendamiento financiero, no se considera acumulable el ejercicio. Entonces es eso que se debe considerar. También hay otras partidas que se deben de considerar como efectos para efectos fiscales, como los intereses bancarios, la ganancia por venta de algún activo, por la transmisión de propiedad de bienes, hubo ganancia derivada de escisión, o lo ajuste anual por la inflación acumulable, entre otros. También, por ejemplo, hubo ganancia cambiaria si nos dedicamos, si hicimos alguna inversión o enajenamos acciones. También hay que tener en cuenta cuándo se hizo la enajenación. También respecto a las deducciones, se debe analizar que cumplan los requisitos, como el dijo del 29 y 29A.
también el tipo de gastos que debe ser del CFDI, también debe considerar las limitantes establecidas en la ley, qué cierto tipo de deducciones hay, los porcentajes, las reglas de depreciación, los activos, la correcta aplicación del manejo del costo de ventas. Y no sé, aquí en el costo de ventas no creo que no toqué el tema de costo de ventas en la sesión pasada, pero es un tema importante que voy a tocar el tema para la deducción. Hasta antes del 2006 hubo una gran reforma en este tema del costo de ventas, que es conocido como el costo de lo vendido, que es una deducción para las personas morales y para las personas físicas. El tratamiento que cambió entre estas, para persona moral y persona física, fue que como ahorita ya vemos la determinación del impuesto y el pago, este costo de ventas permitía hasta 2006 permitía que todo el gasto que se compraba, todo el gasto efectuado para adquirir insumos o productos para la fabricación de un bien o para la prestación de un servicio, se podía deducir en el ejercicio o en el mes en el que se había efectuado, más que nada en el ejercicio fiscal. ¿Qué pasaba? Que varios asesores fiscales hacían maniobras a finales de mes y entonces le decían a ciertas empresas: oye, pues vas a tener una utilidad muy grande y vas a tener que pagar muchos impuestos en marzo. Entonces, ¿a qué te dedicas? Pues a hacer escritorios. Oye, pues ahorita, ¿sabes qué? Compra madera, compra tornillos, compra pijas, placa, lo que sea, para todos los insumos que necesites para la construcción de tus escritorios, pues entonces cómpralos ahorita. Los compraban y lo que pasaba es que hacían la deducción automática y obviamente bajaban la base del pago del impuesto sobre la renta. Se dio cuenta de esto el Servicio de Administración Tributaria, que la mayoría de estas estrategias eran de las empresas grandes. Entonces reformó la ley del impuesto sobre la renta y lo que hizo es que únicamente dejó ese derecho para deducir en el momento o en el ejercicio fiscal para las personas físicas, su costo de ventas. Si eres una persona moral, debes de llevar un control de inventario bastante detallado, y creo que es bastante complejo. No lo traigo, creo que alguna vez sí vi un inventario en el tema de costo de ventas, pero es un dolor de cabeza para los contadores o para los auditores cuando están revisando este tema del costo de lo vendido, porque de todos los insumos o productos que compraron deben de estar registrados en la contabilidad. Y si por ejemplo compramos 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos se compraron maderas, todos los productos, esos 100,000 pesos tienen que ver cuánto hubo de maderas, cuánto hubo de tornillos, cuánto hubo de los demás insumos, los tienen que tener en un inventario y sacar un lote. Cuando se vendan, ya tengan el producto finalizado, los escritorios, es de esos 100,000 pesos de compra de bienes, salieron 10 escritorios. Esos 10 escritorios los tienen que también tener registrados en la contabilidad y a través de los CFIs, porque cuando se vende un escritorio van a poder hacer deducible la parte proporcional de esos 100,000 pesos que costó el escritorio del costo de lo vendido. Ese es el costo de lo vendido. Entonces, hasta que se vende el último escritorio de ese lote, va a poder deducir esos 100,000 pesos, la parte proporcional de esos 100,000 pesos que hicieron deducible para las empresas. Es algo sumamente complicado de orden de llevar, y para los que dedican a la producción es yo creo que un trabajo gigantesco llevar a los contadores este tema del costo de lo vendido, por el tema que tienen que llevar toda la producción para el insumo final, y cuando lo vendes, como vas a tener un ingreso, ahí vas a tener la deducción, pero únicamente por esa parte, ¿no? Entonces es algo importante que deben de tomar en cuenta. Y en materia de IVA, pues la regla que se sigue es pues solamente hasta que el IVA lo puedes acreditar, hasta que el bien o el servicio haya sido efectivamente pagado o cobrado para la determinación del impuesto. El IVA siempre no hace diferencia entre persona física y persona moral, siempre va a ser a flujo de efectivo. Hasta que se pague o hasta que se preste va a ser el tema de la configuración del pago del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, y va a ser ahí el tema del acreditamiento. Y ese es el tema 5 que vimos.
y llegamos, yo creo que respondemos las dudas, porque dejaré para la segunda parte, creo que me aceleré un poco y metí el acelerador a fondo ahora sí, y ya este es el último tema de los 6 que íbamos a ver. Ya aceleré el paso y no sé si daremos para algunas preguntas. Sí, yo creo que sí damos lugar para preguntas, y efectivamente para iniciar en el siguiente segmento ya con el último tema de especial interés para todos. Siguiendo con las preguntas. Bueno, perdón, regreso porque llegan por todos lados. Sí. ¿El IVA facturado al público en general es acreditable o no? El IVA facturado para el público en general no es acreditable. O sea, tiene que estar, digamos que, referenciado. Exactamente. Muy bien. Seguimos. Ya. ¿Qué repercusión puede haber para un notario en caso de que una persona moral muy antigua acuerda la disolución y al tratar de obtener la fiel, el SAT le informa que no tiene capturado el RFC por ser muy antiguo? No puede obtener la fiel y por lo tanto tampoco puede dar los avisos. Aquí se habla de disolución, supongo que se refiere a los avisos de justamente de inicio de la liquidación de la sociedad. Uh-huh. Híjole, es que si no tiene el RFC, yo siempre tengo dos, yo no soy especialista en concursos mercantiles, pero yo siempre he diferenciado, y creo que así lo deben de notar los notarios y nosotros los asesores con los clientes, es que hay una liquidación o disolución primero en materia mercantil, que es la que tiene que hacer la disolución, y ya una vez que se tenga eso, pues ya se pasa al término fiscal, porque son dos partes. Si en efecto el SAT no lo tiene dado de alta, el RFC no puede emitir la fiel, pues entonces, digamos, no está dentro del radar, o no está en el tema de una liquidación para efectos fiscales, porque pues, si no tiene la fiel, no tiene el dado de alta del RFC, pues entonces no está en el radar del SAT, ¿no? Entonces es un caso como que, no sé si a lo mejor tenga ese caso, fue un caso hipotético, pero en ese caso pues sí, yo lo diría que no estuviera en el radar, no habría por qué liquidar fiscalmente, porque no es sujeto fiscalmente si no tiene el RFC dado de alta. Sí, a ver, ¿una cesión de derechos hereditarios es enajenación de bienes para la ley del ISR? Una enajenación, una cesión de derechos hereditarios. Hereditarios. Híjole, sí se considera enajenación, pero se encuentra exenta. Hacer entre digamos, al estar dentro de la herencia, pero sí, ahí esa cesión de derechos si esa cesión de derechos hereditarios se encuentra dentro de los rangos que establece la ley del impuesto sobre la renta del parentesco, sí se consideraría exenta, pero si se hereda, sí se considera un ingreso acumulable para cualquier otra persona. Y aquí voy a meter un poquito mi cuchara, pero solamente por hacer tiempo y llegar al... Bueno, si me odian, mandan sus comentarios y ya les prometo que me callo. Aquí es interesante hacer una distinción para efectos federales y para efectos locales, porque para efectos federales, sin lugar a dudas, se implica una modificación patrimonial, ¿no? Ya sea si que la cesión sea onerosa o gratuita, pero de todas maneras hay modificación patrimonial y por lo tanto está grabada y es enajenación en términos del 14 del Código Fiscal. Sin embargo, para efectos locales, es decir, de ISAI, suponiendo que viven inmuebles, por supuesto, si dentro de la masa hereditaria hubiera inmuebles, ahí hay que ver, por ejemplo, en la legislación de la Ciudad de México sí es muy claro, y desde hace ya bastantes años se dejó muy clara en la redacción que toda cesión de derechos implica causación de ISAI. Pero bueno,
Eso en otras épocas en la Ciudad de México era discutible porque la redacción no era muy clara y ahí estábamos que si era antes de realizarse el inventario, después de realizarse el inventario, etcétera, ¿no? O en su caso que era un impuesto sujeto a la condición de la existencia de inmuebles, mismo que se determinaría hasta el momento de realizarse el inventario y sería obligatorio para el notario que hiciera o la adjudicación o la protocolización, es decir, muchos detalles que ya los veremos en 2 temas más adelante. No coman ansias, pero es lo mismo. Preguntas que parecen muy simplistas tienen mucho fondo, ¿no? Pero si para efectos federales, pues es modificación patrimonial. El arrendamiento financiero en bienes muebles, denominado leasing, existe depreciación, es decir, al final del arrendamiento, la opción de compra, ¿cómo se calcula esa depreciación? ¿Cómo se calcula esa depreciación? Híjole, ahí viene ahí no lo tengo aquí en mente, la ley del impuesto sobre la renta, pero prácticamente la depreciación va por los años transcurridos que se tenga el bien. Regularmente, como si ven, el leasing, pues si un coche cuesta 300,000 pesos y lo vas a tener 3 años, vas pagando 7,000 pesos mensuales, se va depreciando el valor cada año. Entonces cuando ya se va a enajenar, pues obviamente ya el coche no va a costar 300,000 pesos, puede costar 100,000 pesos y es lo que ustedes dicen, me pagas 100,000 pesos o renuevas el contrato. Entonces ahí prácticamente lo que va a hacer es, pues ya lo que en realidad va a acumular la empresa de leasing van a ser los 100,000 pesos, no los 300,000 pesos. No, pero así es un cálculo bastante un poco complejo, más de contador que de abogado. Sí. Que si se puede compartir la tesis que se comentó respecto de la presunción de ingresos. Ok, sí, se las comparto. Déjenme, si la tengo ahorita en el descanso, o se la envío a los del material para que se las haga llegar el tema de la presunción, que viene que sí, ya el SAT, el tema ya si es sobre los ingresos presuntos en los estados de cuenta, sí se va a una tasa bastante alta y ahí ya prácticamente sobre ahí sí se va directo sobre la totalidad de los ingresos. Puede ser, oye, pues es el ingreso, pero sobre el 30, no, ahí ya se va directo sobre la totalidad de los ingresos. Vale. Por cierto, una de las preguntas era si la presentación ya estaba cargada en la parte superior derecha de sus pantallas. Si no lo está ya en estos momentos, en unos momentos más o más tarde ya estará cargada la presentación. Sigo adelante. El SAT viene a cobrar unas retenciones que efectuó la persona moral y no enteró por servicios prestados. ¿Se puede uno defender de esa actuación del SAT? Sí, les comentaba que es defendible argumentando que es una sanción trascendental, que si bien yo tengo mi constancia y al que le tendrían que ir a cobrar sería el retenedor, pero actualmente a inicios de este año tengo varios clientes que he podido atenderlos, donde hemos acudido, los citan en el servicio de administración tributaria, en la administración local que corresponda, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Que tu retenedor ya no está o no enteró las contribuciones. Entonces, pues te vamos a recaracterizar por los demás ingresos o ese acreditamiento o esa deducción, pues sí, los dos acreditamientos de ISR o de IVA que hicieron, como afectaron el cálculo del impuesto que tú tenías que pagar, pues entonces los vamos a quitar, hacen el nuevo cálculo sin eso y van a tener que pagar lo suman a los demás ingresos y de ahí entonces van a volver a calcular la actualización, el recargo y la multa. Entonces sí puede ser defendible. Estos dos asuntos que he tenido no los puedo llevar al tribunal porque los dos clientes que hicieron, oye, ya no me quiero meter porque creo que si pues me empiezo a defender pueden buscar más o me pueden ejercer una auditoría y entonces mejor lo dejo así y pues ya me regularizo, ¿no? Pero sí podría ser defendible a través de un juicio de nulidad, sí podría ser defendible por este tema. El concepto de impugnación es muy básico, es una sanción trascendental, ¿no? Prácticamente. Otra pregunta donde voy a meter mi cuchara, pero les prometo que sí es interesante. Dice, en una operación que se pretende realizar una compra-venta, pero que el vendedor haya adquirido el inmueble en escritura de una persona moral,
con nosotros mismos, o con el mismo notario, y esta, es decir, la persona moral, no le haya expedido el CFDI correspondiente, podemos nosotros expedir el citado CFDI. Les comparto que, como ustedes recordarán, en la resolución miscelánea fiscal hay una disposición que establece que nosotros notarios podemos expedir CFDIs incluso de operaciones que no se hayan otorgado ante nosotros en nuestro protocolo, es decir, puede ser de otros notarios o incluso de otras personas, pero solamente por un lapso, solamente en el 2014. Hace unos meses, es que de repente pasa el tiempo volando, bueno, por supuesto fue antes de la pandemia, se tuvo una reunión de la Comisión Fiscal justamente con la directora del SAT para tratar varios temas, entre otros y lo que pedía específicamente el Colegio Nacional a través de la Comisión Fiscal era que justamente esa disposición se ampliara y se dijera que no solamente fuera por ese periodo de tiempo, sino que fuera de aquí para atrás o simplemente dejarlo sin plazo. Porque lo que se les explicaba era que directamente a la jefa del SAT, a la maestra Buenrostro, que al que se le estaba generando un perjuicio, a propósito de lo que se decía de las sanciones trascendentales, es al adquirente eventual que hoy enajenaba. Es decir, a ver, yo le compré al patito feo. El patito feo me debió de haber expedido mi comprobante fiscal digital para acreditar el costo comprobado de adquisición. Sin embargo, existe y no lo hizo el patito feo. Por eso es el patito feo. ¿Y qué crees? El patito feo ya ni existe. Ya no tiene oficinas, etcétera. Y ahora resulta que yo quiero vender y me dice el notario que no me puede hacer cálculo del impuesto sobre la renta, que el cálculo del impuesto sobre la renta por enajenación, bueno, sí lo puede hacer, pero el costo sería cero, ¿no? Lo cual me afecta. No me puede tomar el costo que aparece en un instrumento público, que era como decía antes, ¿no? ¿Cuál era el costo de adquisición? El costo comprobado de adquisición, el que aparecía en la escritura. Finalmente era un documento, pero en aquellas épocas se decía, es un documento público, es un documento suficiente. Lo que nos explicaba la maestra Buenrostro es que, si bien es cierto, entendían el punto de vista de nosotros y que se estaba afectando al actual enajenante, también nos mencionaban temas más bien de organización y administración tributaria, como su nombre lo dice, donde si se abría completamente la puerta para que nosotros, notarios de buena fe, etcétera, emitíamos esos CFDIs, íbamos, no recuerdo la palabra específica, pero era algo así como un desequilibrio, una desequivalencia, no dijo desigual, una desimetría fiscal, algo así. Yo ahí, ya había escuchado el término, pero ahí me quedó más claro, que es que los CFDIs de las personas morales, por supuesto que sirven para acreditar el costo de adquisición en caso de venta, ¿no? Y todo lo que estamos platicando ahorita, pero también tienen un efecto para acreditar ingresos de las personas morales, etcétera. Entonces, que aunque resolvíamos un problema, dejábamos un hueco en el otro. Entonces, conclusión, quedaron de analizarlo, esto insisto fue antes del COVID, y es un tema que está sobre la mesa, que ellos lo tienen muy presente y muy sensibilizado, que entienden la afectación. Se están buscando soluciones alternas, pero en principio no vieron con muy buenos ojos el hecho de que nosotros, notarios, pudiéramos expedir así a rajatabla un CFDI de operaciones en las que no se hubieran expedido específicamente por personas morales. Porque también se planteó el tema de las enajenaciones por remate, o sea, otros casos específicos donde dijeron, miren, ese porque sí se los tomemos, pero enajenación de persona moral, ¿no? Por esta desimetría fiscal, bla, 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 bla. Entonces, bueno, a propósito entonces la respuesta en concreto es no, solamente es lo que establece la miscelánea fiscal, aunque existe la petición para ampliar. Sí, yo creo que lo que ve el servicio ministerial es que ustedes le tienen miedo, el SAT, de que ustedes a lo mejor puedan validar una operación
que no pueda constar o que presumiblemente no se haya hecho. O sea, por eso yo creo que tienen un poco de miedo de abrir, pero yo lo entiendo porque puede haber un inmueble de una persona moral que a lo mejor pues ya se disolvió y ya no existe, y ahora pues, yo quiero vender mi casa y resulta pues que ya no tengo ese CFDI, pues ¿cómo la voy a vender, no? Entonces, y se puede dar el caso porque antes no existía esta era digital, ¿no? Entonces creo que ahí en el tema igual, si es a través de, si lo veo bien, en el tema de un remate o en el caso que sea una adquisición de un bien a través de un juicio que se haga por adquisición, yo lo que sí he visto es que el tema del remate y demás, con base en la sentencia o con lo que el documento que se ha expedido, eso es con lo que se exhibe como hace lo mismo como que un CFDI, ¿no? Y más que está validado por un juez, ya sea local o federal, es ahí el tema que se exhibe, ¿no? El tema de la sentencia. Así es. Y siguen llegando, pero vienen con el tema siguiente, así que hacemos una pausa para iniciar con el tema más interesante, a ver cómo nos va. Perfecto, entonces si lo tienen a bien, damos unos minutitos y nos vemos de regreso aquí a las 6 de la tarde. Muchas gracias.